Las películas de Barbie y Oppenheimer se parecen más de lo que creemos. Ambas obras nos presentan a protagonistas que cuestionan su propia existencia debido a lo que representan para la humanidad, aunque cada película lo hará a su manera. Ambos personajes existen en nuestro mundo, sin embargo uno es de plástico mientras el otro es de carne y hueso, y personalmente todo lo que les rodea me parece sumamente interesante. Por eso en este video ahondaremos en sus propuestas, su arquitectura y su impacto. Una mañana de lunes en Los Álamos, Nuevo México, se llevaría a cabo la prueba Trinity, la primera demostración de un arma nuclear donde se usaba al plutonio como material fisionable. Durante la explosión los asistentes se quedarían atónitos. El mundo no volvería a ser el mismo. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Poco menos de un mes después, en una mañana de agosto, los habitantes de la ciudad industrial de Hiroshima comenzaban su día como cualquier otro. Se preparaban para ir a sus trabajos, esperar sus transportes o llegar a sus escuelas. Pero la mañana terminaría en un segundo. El bombardero estadounidense bautizado como Enola Gay, en nombre de la madre de su piloto, había lanzado la primera bomba atómica utilizada en una guerra. 3 días después, Nagasaki sufriría el mismo destino. Esto fue concebido bajo el manto del Proyecto Manhattan del ejército estadounidense para desarrollar armas nucleares, eligiendo en 1942 a su director, el físico teórico y padre de la bomba nuclear Julius Robert Oppenheimer, quien es el protagonista de la nueva película de Christopher Nolan, que sabemos toma de base el libro biográfico de Prometeo Americano, el triunfo y tragedia de J. Robert Oppenheimer. En este los autores dedicaron 20 años de investigación para narrar de forma exhaustiva las aportaciones del físico, pero también las cuestiones éticas del uso de armas nucleares, una sombra que persiguió a Oppenheimer el resto de su vida, diciendo que mostraban lo inhumana que era la guerra moderna, condenando que el problema eran los gobiernos y no la ciencia. Los autores hacen una analogía al mito griego de Prometeo, quien desafió a los dioses llevando el fuego a la humanidad, pero que sería castigado perpetuamente por este acto. Muchos coinciden con que Oppenheimer no sería la misma persona después de aquello. A pesar de que la película de Nolan se mantiene con cierto secretismo, lo más probable es que veamos todo este desarrollo y lo que conllevó para su protagonista, la mente detrás del arma que pone en duda la existencia humana. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con arquitectura? Bueno, es bien sabido que la historia la escriben los ganadores, pero déjate pongo un poco más de contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados utilizaban bombas incendiarias, que como su nombre lo dice generaban incendios uno tras otro. Esto diezmó ciudades enteras en Alemania y Japón, pero a pesar de que eran altamente destructivas y acabaron con miles de vidas civiles, no tenían el mismo potencial de mercadotecnia que la energía nuclear. Había varios escenarios en los que la Gran Guerra podría haber terminado, pero Estados Unidos eligió en el que él era el protagonista, y sus bombas atómicas comenzarían lo que el periodista William Lawrence bautizó como la era atómica. Se generaba un debate sobre el uso de estas armas, al mismo tiempo que se promovía al poder nuclear como progreso para la humanidad. Se creía que reemplazaría a otras fuentes de energía utilizándose para absolutamente todas las industrias. Estábamos en un periodo de supuesta paz y nuevas posibilidades, que podría salir mal. El optimismo nuclear impactaría cómo percibíamos al mundo. Eso incluye a la arquitectura, el diseño y la cultura popular, formándose diseños visualmente llamativos y futuristas. Pronto habría formas biomórficas que se fusionarían con el estilo mid-century que predominaba en aquella época para el interiorismo, junto al estilo Googie por el lado arquitectónico y que nació en edificios comerciales, pero se replicaría en hogares y megaestructuras. Incluso existe un átomo de acero gigante en Bélgica que fue construido para una exposición universal. Para mí ese sería el resumen perfecto para la fascinación nuclear, pero esta visión un tanto extravagante que se tenía de la era atómica reflejada en el diseño era bastante contraria a la arquitectura que contenía a este fuego de dioses. Las plantas nucleares son brutales y definitivamente son brutalistas, un estilo arquitectónico del cual ya hablamos aquí, pero que en resumidas palabras destaca por mostrar la materialidad de sus edificios sin aparentar absolutamente nada. En esta arquitectura se fomentó cierto misticismo detrás de la monumentalidad y también fue vista por muchos como la epítome de la grandeza humana. Las torres enfriadoras de estas plantas eran la forma arquitectónica más grande de la cultura occidental para muchos defensores nucleares, aseverando que eran las catedrales del siglo XX, pero este culto fracasaría rotundamente. No era barato, había incertidumbre por las fallas humanas por el manejo de sus desperdicios y el desastre de Chernobyl terminaría por enterrar esta visión del futuro. Entonces, ¿qué hacemos con los escenarios que suenan interesantes para la humanidad pero que son improbables? Pues les llamamos utopías o distopías. Si algo no funciona en la realidad, entonces lo traspasamos a la ficción.
El retrofuturismo nos permite añorar el pasado creando historias que se enfocan en épocas concretas de la historia humana, mostrándonos visiones distópicas o utópicas de lo que puede ser o será nuestro mundo. Y a mediados de los años 80 surgiría el Atom Punk, con relatos que muestran a una humanidad caótica pero dominando por completo la energía nuclear e implementándola de manera adecuada en un mundo pacífico y futurista, como vemos en Tomorrowland o Epcot. Estos mundos muestran geometrías complejas, brillantes, con toques del famoso estilo Art Deco, además de la ya mencionada arquitectura Googie, combinando luces neón, naves espaciales, autos voladores y robots. De hecho, la maravillosa película del Gigante de Hierro encajaría perfectamente en este canon, pero el mejor ejemplo es la popular serie animada de los Supersónicos. Por el contrario, también hay relatos de una sociedad que enfrenta un apocalipsis nuclear y que se ve atrapada en épocas donde no es posible el progreso, viviendo en antiguas estructuras que quedaron de los años 50 y 60. Y no puedo dejar fuera el videojuego Fallout. Al final estos géneros punk son una amalgama de muchos detalles y posibilidades. La ficción llevada a cualquier arte permite a los adultos crear mundos inimaginables y aspiracionales, que de pronto son escapes de nuestra realidad agobiante. Pero ¿qué sucede con las infancias? Digo, estas también tienen derecho a escapar de sus realidades un rato, e imaginar mundos de posibilidades donde pueden convertirse en lo que quieran ser. Para ello hacen uso de una de las herramientas más populares de nuestro mundo, los juguetes. Ruth Handler tenía muy claro esto, y presentaría a la primera Barbie de la historia en la Feria Internacional de Nueva York, dándole ese nombre porque así es como llamaban a su hija. La filosofía detrás de la muñeca es que las niñas lleguen a hacer todo lo que quieran a través de ella. Evidentemente se convertiría en un explosivo éxito, pero no exento de críticas, las cuales Barbie afrontaría adaptándose a los cambios de cada época. Si te interesa profundizar más en la historia de las muñecas, hice una selección de videos que cuentan mejor la historia de lo que yo lo haría. Ahora, el nacimiento de Barbie fue con una buena intención, pero al final es un producto de una megacorporación que se rige por lo que el mercado pide. Al final cosechó el mayor de los éxitos y se convirtió en un objeto de estudio para diferentes ámbitos. Eso incluye a la arquitectura. Barbie, sin saberlo, sería la primera protagonista de un reality show, porque prácticamente te dejaba entrar a su hogar, su vida y formar parte de ella, algo parecido a lo que hacen ahora estos programas en la televisión, y una de las claves para que funcionen son las casas, por lo que en 1962 veríamos la primera casa de los sueños de Barbie, la cual fue creada con cartón. En la fachada parecía una típica casa de suburbio con madera y ladrillo, pero el interior era racionalista y bastante moderno, con líneas limpias, poca ornamentación y muebles que tenían un estilo mid-century, que evocaban a diseños existentes de George Nelson. Probablemente si vas ahora a la famosa tienda de muebles IKEA, te encuentres cosas bastante similares, pero lo que más destacaba es que no tenía cocina, porque la casa buscaba reflejar independencia para la mujer, algo que en la época parecía inconcebible. Hice la comparación con un reality show porque estos muchas veces son aspiracionales, ya sea para bien o para mal, y las muñecas, las figuras de acción o los juguetes en general representan la aspiración para las infancias. En nuestra imaginación infantil es donde nacen nuestros primeros anhelos. Hasta que llegamos a 1979, con un hogar hecho completamente de plástico y que rinden tributo a los chalets con forma de A que se construyeron en lugares vacacionales para esquiar. Poco antes, en 1977, nacería la Barbie Superstar, con su ya característico rosa Barbie, pero que hasta 1990 se establecería como el color predilecto para la muñeca, viendo el impacto sus casas posteriores que ya eran supermansiones eclécticas, porque combinaban varios estilos arquitectónicos tal como lo hacía mucha arquitectura residencial estadounidense por aquella época. Y es que existía cierto miedo por el Y2K y la tecnología, entonces lo lógico para muchos fue volver a lugares seguros estéticamente. En pocas palabras, Barbie pasa de ser una estudiante liberal y emprendedora a una burguesa con miedo a la tecnología. Fuera de la marca Barbie también se han hecho exploraciones como la Minico Modern Dollhouse, creada por Minio, que fue hecha a escala para el tamaño de Barbie e inspirada por el trabajo del arquitecto brasileño Márcio Kogan. Ahora imagina una casa de Barbie creada por tu arqui favorito. Bueno, tenemos pinceladas de esto gracias a la inteligencia artificial de Stable Diffusion, con versiones de Frank Lloyd Wright, Luis Barragán, Zaha Hadid, Lina Bobardi, Le Corbusier y Tadao Ando, entre muchos otros. Finalmente, en 2014 se anunciaría la película de la famosa muñeca. Esta sufriría diferentes cambios, pero quedaría protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, quien llevaría el diseño de su arquitectura a otro nivel. Primero crearían un mundo de Barbie a escala humana y regresaría el concepto de reality show, ya que el hogar principal se inspiraría en la casa Kaufman diseñada por el famoso arquitecto Richard Neutra, la cual tiene una estética del movimiento moderno con sus líneas rectas y grandes aperturas hacia el exterior, sacrificando uno de los
los elementos más importantes para el desarrollo humano, la privacidad. La misma directora dice en una entrevista que es una casa sin puertas y muros, un hogar de sueños donde no hay nada que mantener en privado, no hay dónde esconderse, y es que además tomarían como inspiración el archivo fotográfico de Slim Aarons, con fotografías de la alta sociedad estadounidense y europea que reflejaban el sueño americano, la aspiración, la vida sin preocupaciones donde no hay nada que esconder, al contrario, quieres mostrarlo todo. Por eso hay una escena que hace analogía a Matrix, donde Barbie debe elegir entre dos mundos, el del glamour donde no eres visto más que como un producto, o el de la realidad, donde tendrás la oportunidad de tomar tus propias decisiones. El mundo de plástico ya no la necesita, porque Barbie es una idea, y estas nunca mueren. Creo que ambas películas nos invitarán a la reflexión a su manera y con su propio estilo. Una utilizando el elemento favorito de la mercadotecnia actual, la nostalgia, porque factura millones. Anhelamos volver a aquellos lugares donde fuimos felices, sobre todo después de la pandemia. Cada generación añora sus tiempos, pero ¿es realmente lo que queremos o simplemente como Barbie nos rehusamos a afrontar nuestra realidad y presente, mientras que la otra utilizará al pasado? Y es que el mundo continúa cambiando rápidamente y el debate sobre las armas sigue avivándose en la actualidad, pero la pregunta más importante en ambas, ¿nuestro futuro está realmente en nuestras manos?